Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, aprenderemos a hacer esta blusa de dama entallada y lo mejor de esta blusa es que la podemos hacer con retacitos de tela. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, no esperemos más y comencemos. Los materiales que necesitamos serán los siguientes. Y lo primero que haremos es extender nuestra tela sobre una superficie plana, colocándola al doblez y haciendo coincidir el doblez de la tela con el doblez del patrón A correspondiente al patrón delantero. Pues el patrón delantero va a tener dos partes. Esta es la parte que va al doblez, la vamos a ubicar. Y luego vamos a añadir centímetros de costura en el escote, en lo que sería el punto de unión con el otro patrón y en el ruedo. Luego con la ayuda de una tijera vamos a recortar. Y ahora volveremos a doblar nuestra tela. Con la ayuda de una escuadra trazaremos una línea para lograr tener una línea recta derecha para poder ubicar el patrón B o la segunda parte de nuestro patrón delantero, que este no va a ir al doblez. Entonces lo vamos a alfilerear y vamos a dejarle centímetro de costura alrededor de todo el patrón, por todo el contorno. Y luego con la ayuda de una tijera vamos a recortar. Ahora vámonos con lo que será el patrón trasero. Para el patrón trasero vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de la tela, colocándola al doblez y haremos coincidir la doblez del patrón trasero con la doblez de lo que es la tela. Nos ayudaremos con algunos alfileres para fijar nuestro papel a la tela y evitar así que se nos mueva. Dejaremos centímetros de costura en lo que es el ruedo y el costado y con la ayuda de una tijera procederemos a cortar. Siempre puedes alargar la blusa, en este caso como era de retacitos yo la hice del tamaño que más me convenía, pero tú siempre puedes hacerla más larga, simplemente añadir más centímetros en el ruedo delantero y trasero. Ahora vamos a colocar la tela, digamos al doblez. En este caso yo coloqué una pieza sobre otra, no propiamente al doblez porque no tenía suficiente tela, y ubiqué ahí lo que sería el patrón del volante. Y luego con ayuda de una tijera simplemente lo fui cortando al ras por todo el contorno externo, tal como te muestro a continuación, y luego por un centro, que es donde te dice la línea de corte, fui cortando hacia adentro para eliminar lo que sería el círculo, porque es en esa parte donde sacamos el círculo que vamos a unir el patrón a la tela. Ahora cortaremos lo que serán los tirantes de la blusa y para hacerlo vamos a tomar un retacito de tela, la vamos a colocar al doblez y vamos a asegurarnos de que esta tela estas tiras nos midan 8 centímetros de ancho por aproximadamente 30 centímetros de largo. Por supuesto el largo tú lo puedes modificar de acuerdo al punto donde quieras que te quede la blusa. Luego vamos a proceder a cortar por lo que es todo el contorno del trazo y luego vamos a eliminar esa doblez porque necesitamos dos tiras separaditas. Entonces doblaremos. Si tú quieres la tira un poquito más ancha, entonces debes dejar mayor cantidad de centímetros, más de 8 centímetros, o si la quieres más pequeña, dejar menos centímetros. Vamos entonces a proceder con la confección y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro patrón A, que es el patrón delantero, que está al doblez al derecho, y lo vamos a hacer coincidir con lo que serán los patrones B, que son los patrones delanteros que no iban al doblez, y lo vamos a hacer coincidir por los costados de dichos patrones o por el punto de unión que en el patrón está marcadito. Vamos a unirlo con la ayuda de unos alfileres en todo lo que es la parte recta y en la parte donde el patrón, si digamos que queda como en forma diagonal, que no cuadra del todo, vamos a hacer un piquete pequeñito en el patrón que queda encima del que está el doblez, es decir, en el patrón que está simple. Haremos un piquete pequeñito para que el patrón nos voltee mejor y luego simplemente con la ayuda de unos alfileres terminaremos de ajustar. Es importante recordar que debes hacerlo enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Y lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento en el otro lado. Colocaremos el patrón delantero del doblez haciendo coincidir derecho con el patrón delantero que no va al doblez, es decir, patrón A con patrón B,
lo fijaremos por los extremos externos del mismo o los extremos internos, tal como se indica en el patrón. Cuando lleguemos al punto donde debe haber un cruce, haremos un piquete pequeñito en el patrón que no tiene doblez en el simple y terminaremos de unir. Luego pasaremos una costura a 1 centímetro y en mi caso yo no voy a pasar overlock porque la tela no se deshilacha, pero si tu tela se deshilacha debes pasar overlock o zigzag. Una vez que hemos hecho esto, la pieza se nos ve así y ahora vamos a abrir la costura tal como te muestro a continuación y con la ayuda de nuestras manos la vamos a llevar a la máquina de coser para pasar un pespunte sencillo a cada lado para lograr que la costura nos quede abierta de esta manera y no nos haga bolsita. Luego plancharemos para dar mejor forma. Ahora vamos a pulir lo que serían las sisas y lo que es el costado. Como mi tela no deshilacha, yo decidí no utilizar sesgo porque la intención era hacer una blusa de puros retazos. Y lo que hago es doblar simplemente mi pieza o mi sisa hacia la parte de adentro aproximadamente 0,75 centímetros, lo coloco con unos alfileres y luego lo que voy a hacer es pasar un pespunte. Lo mismo voy a hacer del otro lado de la sisa, llevando una partecita de la sisa doblada hacia o volcada hacia la parte del revés, como si fuese una especie de ruedito. Si en tu caso tu tela deshilacha o tienes suficiente material para sacar un sesguito, simplemente le puedes colocar un sesgo. Una vez que hayamos fijado las dos sisas, vamos a terminar el remate, las vamos a coser bien pegaditas al extremo y luego simplemente vamos ahora a doblar lo que sería nuestro escote para que entonces nos quede bien pulidito también por el derecho en el punto donde va a ir después el tirante. Alfilereamos, si te sientes más segura puedes también pasar un hilo hilván o bastear porque resulta pues un poquito más cómodo y la tela se mueve menos. Y volveremos a pasar un pespunte similar al que pasamos en las sisas. Ahora vamos a preparar nuestro patrón trasero y para hacerlo vamos a extender nuestro patrón sobre una superficie plana y vamos a medir 3 centímetros en la parte superior del patrón, que es donde vamos a hacer la bolsita para introducir la goma. Vamos a doblar hacia adentro como si fuese una especie de ruedito de 3 centímetros y con la ayuda de unos alfileres vamos a ir fijándolo para que no se nos mueva. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar un pespunte bien pegadito al extremo interno para fijar ese doblez. Vamos a tomar un pedacito de goma elástica que yo te aconsejo que mide aproximadamente unos 5 o 10 centímetros menos de la medida de tu espalda, o también puedes asegurar la medida colocándote la goma desde un extremo de tu espalda al otro para sentirte cómoda con la medida. Luego vamos a tomar un imperdible, lo vamos a colocar en el extremo de la goma y lo vamos a introducir por esa bolsita o por ese canalito que hemos realizado. Y simplemente vamos a ir llevándola por toda esa bolsita que hemos hecho anteriormente. Una vez que hayamos llegado de extremo a extremo, vamos a asegurar cada extremo de nuestro patrón trasero con un alfiler en la puntita para evitar que nuestra goma se nos mueva. Y una vez que hemos hecho esto, vamos entonces ahora a armar nuestra blusa y vamos a enfrentar nuestro patrón delantero y nuestro patrón trasero uniendo los lados buenos o derechos de la misma, uniéndolos con alfileres por los costados. Primero en un costado y luego en el otro. Asegúrate de que la gomita no se vaya a soltar porque es necesario que quede justa porque si no, no va a cumplir su función.
Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura a cada lado de la blusa y vamos a doblarlo si es necesario. Luego vamos a armar lo que sería el volante que va a tener nuestra blusa, y para hacerlo vamos a enfrentar los dos volantes que hemos cortado, porque recuerda que hay que cortarlo doble, y lo vamos a enfrentar por el punto de unión. Vamos a colocarlos derecho con derecho, vamos a unir con alfileres y luego vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura de cada lado. Luego, una vez que ya tenemos nuestro volante unido, vamos a confeccionarlo o adherirlo a la blusa de la siguiente manera. Vamos a abrir lo que sería la costura del volante y vamos a hacer coincidir la costura del volante con la costura de la blusa o del costado de la blusa, enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Este volante está diseñado para ser un poquito más grande que la costura de la blusa donde se va a adherir, por lo tanto se deben hacer unos plieguecitos. Puedes hacerle varios plieguecitos pequeños, puedes pasarle un hilo y luego simplemente tirar de ellos, o puedes hacer lo que estoy haciendo yo. Voy a hacer 2 plieguecitos centrales que simplemente será como una especie de doblez para hacer coincidir perfectamente el volante con la blusa, y los voy a hacer 2 en la parte trasera y 2 en la parte delantera. Los de la parte delantera los hice coincidir con la costura del entalle que tiene la blusa, y los de la parte trasera los intenté hacer a medida. Trato de medir para que queden en la misma medida los pliegues para que se vean bonitos, no se vea disparejo, y termino de fijar el volante a la blusa. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura y, si es necesario, overlamos o pasamos zigzag. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar la costura que nos quedó de nuestro volante con la blusa y la vamos a volcar hacia la parte de arriba para que nos quede por el lado de la blusa, y le vamos a pasar una costura. Luego vamos a preparar nuestras tiras, y para hacerlo vamos a enfrentar o doblar nuestras tiras a la mitad. Vamos a alfilerearlas para que nos queden como forraditas y luego vamos a pasar un pespunte a pie de máquina. Repetiremos el mismo procedimiento en la otra tira. Y con la ayuda de un imperdible o con un ganchito para voltear telas, voltearemos nuestra cinta. Repetiremos este proceso también en la otra cinta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar nuestras tiritas y vamos a tratar de doblar un poquitico, un pedacito, apenas unos 0.5 centímetros de nuestra tela hacia adentro, y la vamos a introducir en el piquito que nos queda en la parte delantera de nuestro patrón. La vamos a ajustar con alfileres y repetiremos el procedimiento en la parte de atrás de la tirita. La doblaremos un poquito hacia adentro, mediremos el centro de nuestra blusa, la marcaremos con un alfiler y a partir de ahí, con nuestra blusa un poquito estirada, marcaremos 7 centímetros aproximadamente, y justo en ese punto colocaremos lo que será nuestra tirita por la parte de adentro y la ajustaremos nuevamente con alfileres para luego pasarle una puntada. Este procedimiento lo repetiremos exactamente igual en lo que será el otro tirante. Y una vez que está listo, simplemente pasaremos una puntada o un pespunte en cada punto importante del tirante para que no se nos suelte. Yo le coloqué unos botones que no cumplen ninguna función, son como mentirita, pero quería colocarlos para darle un toque diferente, y así te muestro cómo nos queda nuestra blusa con nuestros tirantes cosidos en la parte de atrás, en la parte de adelante, con el entalle que tiene en el patrón delantero y con el volante. Yo al volante no le hice ruedo porque no era necesario, pero si tu tela lo amerita, simplemente le puedes hacer un ruedito sencillito hacia adentro o una puntada de rollito. Y bueno, finalmente así nos quedó nuestra blusa terminada. Espero te haya sido útil y te haya inspirado. Y ya sin más que decir, pues nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!